estábamos planeando revisar. Habíamos hablado en la clase anterior del manejo de la patología respiratoria inflamatoria. Habíamos tomado como modelo el asma. Habíamos comentado que existe la relación de mecanísticamente similitud entre asma y la rinitis alérgica, lo que hace que los ajustes sean mínimos. Y vamos ahora a referirnos al segundo bloque de patología respiratoria, la no inflamatoria. Vamos a hablar de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también conocido como el enfisema pulmonar. Que a diferencia del asma, no solo que no es una patología inflamatoria, sino que es crónica progresiva, de forma tal que a diferencia del asma es pronosticable que el EPOC, conforme progresa el tiempo, vaya empeorando el pronóstico del paciente, vaya empeorando la patología. A diferencia del asma, la EPOC casi siempre es de diagnóstico tardío y se caracteriza por un endurecimiento de la vía respiratoria, de la vía aérea, de forma tal que tratándose de un endurecimiento, tratándose de una consolidación de la vía aérea, es lógico asumir que la capacidad ventilatoria se ve considerablemente afectada, más todavía si le damos el carácter de crónico progresivo. Es por esa razón que el EPOC termina siendo una enfermedad incapacitante y que, desafortunadamente, a diferencia del asma, no solo que tiene una importante morbilidad, sino que tiene una importante mortalidad. La EPOC, en la gran mayoría de los casos, responde plenamente a factores desencadenantes. Y el primero, el más importante indiscutiblemente a nivel mundial, nosotros no somos la excepción, es el tabaquismo, el cigarrillo, fumar. Y ahí, más allá de cualquier otra cosa, quiero simplemente hacerles la reflexión importante de el fracaso que hemos tenido nosotros durante las últimas décadas en el abordaje adecuado del consumo de cigarrillo, del tabaquismo, a tal punto que no puedo dejar de sensibilizarles a ustedes que fumar es terroríficamente nocivo. Más allá del objeto de nuestro estudio actual, que es la EPOC, ¿quién pone en duda la relación directa entre tabaquismo y cáncer de pulmón y otras variantes de cáncer? Cáncer de laringe, cáncer de lengua, cáncer bucal y otros tipos de cáncer que se ven significativamente incrementados por el consumo de cigarrillo. ¿Quién pone en duda lo que ustedes ya conocen plenamente, la serie de interacciones farmacológicas que produce el cigarrillo, producto de su interacción con los citocrinos? Y así podríamos nosotros seguir enumerando la problemática en dislipidemia, en enfermedades cardiovasculares, etc. Pese a todo eso que conocemos perfectamente, el tabaquismo sigue en crecimiento preocupante a lo largo del tiempo. La Organización Mundial de la Salud hace muchos años creó la estrategia antitabáquica, que se apalanca en dos principios fundamentales. El primero es el de cero promoción, es decir, desde hace aproximadamente 20 años atrás es prohibido hacer propaganda que induzca al consumo de cigarrillo. Antes eran los tabacos el patrocinador oficial de los equipos de fútbol, de los eventos deportivos, de los conciertos y demás. Hoy eso está prohibido por ley y particularmente siguiendo los lineamientos de la OMS. La segunda herramienta que implementaron es impuestos, grabación de impuestos, encarecer
el cigarrillo. Lo cual yo creo que en su conjunto, las dos cosas dieron un buen resultado inicial en los primeros quizás 10, 12 años de su implementación. Ya ustedes crecieron sin verle al vaquero de Marlboro, sin verle al superhombre de Camel y demás. Ya no hay esa injerencia. Sin embargo, pese a ello, las tasas de tabaquismo han alcanzado una meseta que no sigue disminuyendo. Dependiendo del país que ustedes analicen, eso es más o menos importante. Aquí en el Ecuador nosotros no tenemos datos certeros oficiales. El Ministerio de Salud Pública da a entender que el tabaquismo en el Ecuador está en alrededor del 12% de la población adulta. Sin embargo, estudios independientes que se han hecho publicados hace un par de años dan cuenta que esa tasa puede ser tan alta como del 22-25% de la población, que es 1 de cada 4 que fuma. ¿Por qué la discrepancia tan grande en datos del Ministerio de Salud Pública desafortunadamente apalanca su información, su fuente de información en la recaudación tributaria, en los impuestos que se cobran por la venta de cigarrillos? Haciendo caso omiso de algo que se le ha advertido a la autoridad sanitaria de tiempo atrás, es el comercio ilícito. Usted sale aquí del paseo y le tiene ahí en la esquina al charolero, que tiene su propio árbol, ¿cierto? Y que vende de todo un poco. Entre esas cosas, cigarrillos ilegales, que vienen de dos fuentes fundamentales. La una es tráfico transfrontera por un diferencial de precio. La cajetilla de cigarrillos aquí cuesta creo $5. La misma cajetilla de cigarrillos del mismo fabricante en Colombia cuesta $4.20, me parece. Y la misma cajetilla del mismo fabricante en el Perú cuesta un poco menos, $3.80 me parece. Entonces, claro, el tráfico a través de la frontera resulta sumamente atractivo. Pero ese es el menor de los males, porque al final ese es el tabaco lícito, ese es el fabricado con controles. El que viene desde Panamá, el que viene por Panamá, digamos más bien, desde la China, desde la India, de dudosa procedencia y ninguna reputación, es el más preocupante. Hay una marca que es la número 1, la líder, aquí que es los Elephant, que vienen de la India. 1.10 cuesta la cajetilla de 20 cigarrillos, 5 veces menos. Y claro, hace algún tiempo le hicimos análisis nosotros y tiene todo tipo de contaminantes que uno se puede imaginar, a vista y paciencia de la autoridad. Entonces, por eso es justificable que las tasas de cáncer de pulmón en el país sigan creciendo. Por eso es justificable que el EPOC siga creciendo, porque el cigarrillo sigue siendo prevalente de consumo y quizás es más alto que ese 25%, porque aun cuando la ley dictamina que es prohibido la venta de cigarrillos a menores de 18 años, el señor que está en la esquina no tiene ley alguna. A él lo que le interesa es que le compren, quien sea. Y entonces las tasas de tabaquismo infanto-juvenil han crecido terroríficamente en el país. Terroríficamente. El propio Ministerio de Salud declara que la edad de inicio tabáquico en el Ecuador está entre los 9 y 10 años. Entonces algo hay que hacer. Y usted tiene que llevarse el mensaje que hay que ser absolutamente pragmáticos, drásticos para suprimir el tabaquismo.
Usted no puede permitirse tolerar que su paciente fume y hacerse de la vista gorda y decir, bueno, déjala de fumar. Verá que yo ya le dije. Eso le va a hacer mal, eso le mata, porque entonces no está cumpliendo su función. Porque su función es tratar de garantizar las mejores condiciones de salud. Y ahí se va a tocar con un pequeño problema inevitable, y es que el tabaquismo es una adicción, como muchas otras. Y por lo tanto, por más Superman que usted se crea, no va a tener éxito con decirle al paciente dejará de fumar. Y el paciente le va a decir, sí, claro, este mismo rato. Porque usted dice, doctor, no funciona así. Porque por la nicotina que contiene el cigarrillo, ya recordará usted que se produce dependencia física y que se produce dependencia psicológica. Y eso es el principal enemigo de la cesación tabáquica. Entonces, cuando usted quiera realmente enfrentar el tabaquismo, tiene que apoyarle al paciente con herramientas para que pueda vencer el hábito tabáquico. Dentro de ellas, no voy a repetir porque ya tuvimos la oportunidad de mencionar en algún momento, existen al menos 3 herramientas fundamentales. La primera, usted tiene los análogos nicotínicos. Usted tiene las alternativas nicotínicas, chicles, parches, inclusive pese a la resistencia que existe, ahí entran los vapeadores que tienen nicotina y que ayudan a la desensibilización cuando son bien utilizados. El segundo brazo son los tratamientos farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos, se acordará usted que teníamos ahí vareniciclina, por ejemplo, que era agonista de los receptores nicotínicos. Ahí teníamos nosotros drogas que son antidepresivas, como el bupropión, por ejemplo, que ya le volvimos a revisar, y que le permiten al individuo combatir la abstinencia y poder superar el hábito tabáquico. Y el tercer brazo importantísimo, terapia psicológica. Necesita apoyo psicológico, porque si la dependencia no solo es física, sino psicológica, el individuo que quiere dejar de fumar necesita un apoyo específico. Desafortunadamente, ninguna de las 3 herramientas están aquí disponibles, y por esa razón la cesación tabáquica es extremadamente complicada. Ya quisiéramos nosotros que no exista jamás iniciación tabáquica. La mejor forma de no fumar es no fumando. Lógico. Pero ¿qué hacemos con ese 25% más que ya fuman? Desafortunadamente, no son un problema aislado, sino que van a expandir potencialmente el número de consumidores. Ese es el primer factor de riesgo para el desarrollo. Hay otros factores de riesgo que en nuestra población son importantes a considerar siempre. Cocina de leña, todavía muy importante en nuestra población. Trabajo en minas, sobre todo el trabajo informal en minas sin protección, minas de arena, cemento, de granito, que hacen que se produzca inhalación de material y endurecimiento pulmonar. En cualquiera de los 3 escenarios, el resultado es el mismo: endurecimiento de la vía aérea. Para nosotros, el punto final del endurecimiento es la oxigenoterapia. En eso acaba el paciente con EPOC, necesitando oxígeno en presión positiva para poder compensar la incapacidad ventilatoria que tiene. Eso no solo que menoscaba calidad de vida, no solo que aumenta morbo y mortalidad, sino que encarece considerablemente el manejo. Importante para nosotros la transición epidemiológica. Nosotros diagnosticábamos EPOC en el Ecuador hace 20 años atrás, en población alrededor de los 65, 70 años, con expectativa de vida de 75 años. Entonces el lapso de la EPOC era relativamente corto. Hoy diagnosticamos nosotros EPOC 55 años.
con expectativa de vida de 85. Por eso ahora ya ve usted como en las películas aquí, gente en el supermercado que va con su tanquecito, con su oxigenador, que no se veía antes, pero ahora ya es frecuente. Entonces es una patología que está creciendo considerablemente. Estrategias terapéuticas muy pocas. La única realmente efectiva, broncodilatar. Broncodilatar. Y para ello, ¿con qué va a broncodilatar usted? Con lo único que tenemos, agonistas beta. Aquí va a ser el asidero para los agonistas beta de larga duración de acción. Mientras que en asma utilizábamos los de corta duración porque era episódico, aquí es permanente. Entonces vamos a tener que darle LABAs, long acting beta agonist, para tratar de mantener dilatada la vía. Y usted me dirá, pero eso incrementa el riesgo de trastornos cardíacos. Sí, por supuesto, pero menos que darle repetidamente los de corta duración de acción, porque tendríamos que darle una sobrecarga de los de corta duración. Entonces darle de larga duración es mejor tolerado, pero es autolimitado, porque va a producir eficacia mientras el árbol bronquial todavía pueda dilatarse. Mientras más se va endureciendo, menos resultados vamos a tener. ¿Se podría utilizar en estos pacientes metilxantinas? Teóricamente sí, en la práctica no, porque las metilxantinas tienen más efectos adversos cardíacos, tienen efectos centrales, y si vamos a usar crónicamente va a ser un problema. Dar antimuscarínicos, muy polémico. Si en los pacientes con asma teníamos nosotros el reparo de que no producía dilatación, sino que producía resecamiento de la mucosidad, en el paciente con EPOC no es inflamatorio, o la inflamación es mínima si usted quiere. Por lo tanto, la capacidad del antimuscarínico va a ser extremadamente limitada, extremadamente limitada. En algunas de las guías lo que se recomienda es terapia combinada entre un LABA y un anticolinérgico de larga duración de acción, LAMA, como puede ser, por ejemplo, el iotrope. ¿Para qué? Para tratar de hacer sinergia, para dilatar y resecar y tener una mejor capacidad ventilatoria. Pero solo como monoterapia los LAMAs no son una recomendación. Y no tenemos mayor cosa. En los últimos años se ha diseñado algún tipo de estrategia adicional, ustedes tienen descrita aquí, que hace relación al bloqueo de la fosfodiesterasa, aun cuando no entendemos bien el mecanismo por el cual eso puede llegar a producir efectivamente un buen resultado, pero están descritos agentes como el roflumilaz, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y que produce, al menos en los estadios no muy avanzados del EPOC, una mejor capacidad ventilatoria. Desafortunadamente el paciente va a caer en oxigenoterapia. Es la última herramienta que nos va a quedar. Un punto que no tiene que ver directamente con la EPOC per se, pero que no quiero dejar de mencionarles también, es que por el endurecimiento que se produce del árbol bronquial, se pierde la capacidad ciliar. Y al perderse la capacidad ciliar, ya puede imaginarse usted que se pierde un mecanismo de defensa fundamental, lo que lleva indudablemente a una tasa incrementada de infecciones respiratorias. Y entonces en el paciente con EPOC es característico una mayor probabilidad, una mayor prevalencia de infecciones respiratorias. Lo que no debe llevar, y por eso les menciono, lo que no debe llevar equivocadamente al sobreuso o al mal uso de antibacterianos. Desafortunadamente, algunas escuelas de manejo de la EPOC consideran que por esa particularidad, por esa predisposición que tiene el paciente, debería dársele ciclos profilácticos, entre comillas, de antibiótico terapia.
lo cual es irracional, porque uno no puede matar la bacteria que todavía no está. Ese es el precepto fundamental de la antibiótico-terapia. Y peor todavía con la de estrategia equivocada. En varias de las guías ustedes van a leer que dicen acitromicina como el agente preferente en el tratamiento profiláctico de las infecciones respiratorias en EPOC. Doble error. Primero, porque no se puede, como digo, tratar lo que no hay. Y segundo, porque la acitromicina macrólido tiene una menor afinidad por los agentes predominantemente causantes de infecciones respiratorias bajas, que son gram positivos, y de los gram positivos, sobre todo, cocos, estreptococo, neumococo. Entonces, sí, acitromicina es muy interesante porque es esquema reducido, pero no porque no es una herramienta adecuada. ¿Qué tiene que hacer usted? Despistaje periódico. Si es que hay sintomatología respiratoria, si es que hay sintomatología general de infección, ahí tratar. Por último, no quiero dejar de mencionar en el respiratorio una manifestación que es casi invariable de toda la patología respiratoria, que es la tos. La tos. Y quiero solo tomarme 2 minutos para hacer énfasis que la tos es un mecanismo fisiológico de defensa del organismo. ¿Cuál es el objeto de la tos? Ayudar a expulsar las secreciones broncopulmonares. Por lo tanto, y seré eternamente feliz con que usted solo se acuerde que la tos no debe suprimirse. La tos debe estimularse. Si es un mecanismo fisiológico, hay que estimular el mecanismo fisiológico. Por lo tanto, en todo individuo que tiene tos, hay que asumir que la tos es productiva, que la tos moviliza secreciones, por más seca que parezca la tos. El precepto fundamental es que la tos debe movilizar secreciones. Hay quizás 2 o 3 excepciones que se escapan a la regla. La primera, IECAS, porque usted se acordará que el principal efecto adverso de los IECAS era tos seca. Entonces esa es una tos iatrogénica, esa no mueve secreciones. ¿Qué hay que hacer? Quitarle el IECA. 2, tabaquismo. La tos tabáquica es una tos no productiva, es una tos irritativa. Tos irritativa. ¿Qué hay que hacer? Dejar de fumar. Y 3, la tos de origen central, la tos de origen cerebral, cuando es por estimulación del centro de la tos, en cuyo caso ya sabe usted que lo que hay que hacer es reprimir al centro de la tos. ¿Y qué herramienta farmacológica teníamos para reprimir el centro de la tos? Opiáceos, opioides, ¿sí? Morfina y sus símiles. De preferencia, los que no producen estimulación del sistema nervioso, como por ejemplo la codeína, ¿sí? Para todo el resto de tos, usted lo que tiene que hacer es ayudar a que la tos sea efectiva. Y eso es lo que nosotros conocemos como el mecanismo de fluidificación. Hacer que el moco sea menos filante, hacer que el moco se vuelva más líquido. Y ahí tiene usted una serie de herramientas que se llaman los fluidificantes o, un nombre más explícito, los expectorantes. ¿Qué harán los expectorantes? Estimular tos. Estimular una tos efectiva. Esto es muchísimo más importante en el paciente pediátrico que en el paciente adulto, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque en el paciente pediátrico es mucho más importante garantizar que los pulmones se despejen, que los pulmones no queden con remanentes de mucosidades. Porque si es que quedan mucosidades, se producen cuadros de repetición.
cuando usted atienda a los papás que vienen y se quejan, es que todo el tiempo está recayendo, usted ya sabe qué le va a decir, es que no le están haciendo toser. Tiene que eliminar la flema. Esa es la única solución. Y con eso entonces vamos a nuestro último capítulo. Llegamos al final de la historia. Vamos a hablar de la farmacología del sistema gastrointestinal. Y al hablar de la farmacología del sistema gastrointestinal, vamos de nuevo nosotros a segregar cuáles son las problemáticas más importantes. Y yo les separaría en dos grandes grupos: los trastornos relacionados con hipersecreción y los trastornos de la motilidad. Cuando hablamos nosotros de hipersecreción, usted recordará, porque eso hemos dicho ya hasta el cansancio, que la función fisiológica del estómago es mantener un medio ácido para poder ayudar a la digestión de los alimentos. Entonces, cuando ese proceso se afecta, es que nosotros tenemos una alteración. Y ese proceso se afecta normalmente hacia arriba, es decir, existe hipersecreción ácida. ¿Cuáles son los factores para hipersecreción ácida? Múltiples. La gran mayoría de ellos son relativamente lógicos. Consumir alcohol, fumar, el estrés, malos hábitos alimenticios, entre las causas más comunes. Tenemos causas que son muy específicas, como por ejemplo tumores hiperproductores de ácido. Hay una patología que es la que ejemplifica al grupo los tumores de Solinger-Ellison. Leerán ustedes o habrán estudiado que es la forma más común de gastrinoma que produce exceso de ácido. ¿Cuál es el problema del exceso de ácido? Fundamentalmente que va a sobrepasar la capacidad de contrarrestar el ácido que tiene el moco y por lo tanto va a producir lesión, va a producir daño. Un daño que es usualmente progresivo, que comienza con irritación de la mucosa, luego denudación de la mucosa y posteriormente ya afecta al componente muscular, produce una úlcera, sangrado, perforación y muerte. Esa es la secuencia de la lesión gástrica. Por eso, la importancia del control. En esa hegemonía hay un actor adicional que merece siempre atención especial y que no va a ser foco de nuestro análisis, que es la infección por Helicobacter pylori. Nosotros desde hace ya más de 2 décadas atrás identificamos que una de las causas más frecuentes de hipersecreción ácida gástrica es la presencia de esta bacteria, una bacteria gram negativa que es ácido lábil, paradójicamente, y que como es ácido lábil, cuando infecta, cuando coloniza el estómago, se encapsula. Y el encapsulamiento hace que el estómago, erráticamente para tratar de lisar la cápsula, hipersecrete ácido. Y este bichito, el Helicobacter, tiene una predominancia por irse por eso a la zona menos ácida, que es cerca del píloro. Y por eso es el responsable fundamental no solo de úlcera gástrica, sino sobre todo de úlcera duodenal, porque acidifica una zona que no era ácida y por lo tanto el bolo alimenticio pasa con demasiado ácido y lesiona el duodeno. ¿Qué hay que hacer en el Helicobacter pylori? Una sola cosa: matarle al bicho y se acabó el problema. Eso es todo el truco. Entonces eso es algo lógico y se erradica el problema. Desafortunadamente, el Helicobacter está tan diseminado
que ahora en la actualidad más nos demoramos en matarle que la persona se reinfecte. Y ya por eso casi se ha vuelto una infección crónica. ¿Qué hacemos para la hipersecreción? Para la hipersecreción nosotros tenemos diferentes estrategias. La primera, la más antigua, la menos útil, el uso de los denominados antiácidos. Esto viene de la creencia antigua popular de que el consumo de lácteos combate la acidez. Y claro, tenía que uno acabar teniendo la vaca en la casa para estar constantemente consumiendo lácteos y no había resolución. Usted ya sabe por qué no funciona, porque la leche tiene proteína y la proteína estimula más secreción ácida, entonces el rebote era inevitable. Pero a partir de eso aprendimos nosotros que se podía neutralizar el exceso de ácido, no al estómago, porque eso sería afisiológico, pero sí combatir el exceso de ácido. Ahí aparecieron en primera instancia los preparados de calcio, las sales de calcio, el carbonato de calcio, que tienen una excelente actividad para combatir el exceso de ácido, pero que desafortunadamente tiene una problemática con el uso crónico. Porque claro, si es carbonato de calcio, se separa en sus dos componentes y el carbonato produce CO2, gases, flatulencia, y el calcio administrado crónicamente puede terminar absorbiéndose y producir hipercalcemia, que va a dar desafortunadamente el riesgo de litiasis renal. Entonces decidimos buscar el espejo del calcio, que es el magnesio. Magnesio, la misma capacidad alcalinizante, con la gran diferencia que el magnesio no se absorbe, es inerte en el estómago, pero es tan inerte que pasa intacto al intestino, en donde tampoco se absorbe y por lo tanto el magnesio hace carga osmótica y produce cambio de la composición de las heces, un efecto laxativo, diarrea. Sí baja la acidez gástrica, pero produce un efecto adverso inevitable, diarrea. Como 2 más 2 es 4, entonces si el calcio produce problemas y el magnesio produce problemas, ¿qué pasa si les asociamos? Se puede incrementar la problemática, por lo tanto no sirve, porque sería doble problemática. Nos toca buscar una estrategia alterna. Ahí buscamos una herramienta que sea igual de alcalinizante y se nos cruzó el aluminio. Usted se acordará del aluminio, valencia del aluminio. Más 3, más 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Gran capacidad alcalinizante, absolutamente inerte en el estómago, absolutamente inerte, no se absorbe. Cuando pasa al intestino el aluminio tampoco se absorbe, pero a diferencia del magnesio, el aluminio no hace carga osmótica, sino que hace lo contrario, carga oncótica, es decir, expulsa agua del intestino y reseca las heces, siendo el principal efecto adverso del aluminio constipación o estreñimiento. Y entonces ahí de nuevo, si tengo yo un agente que producía diarrea y tengo un agente que producía constipación, vamos a asociarles. Y ahí apareció la variedad actualmente más utilizada de antiácido, que son las sales combinadas de magnesio y aluminio. Por lo general viene en forma de hidróxido de magnesio y de hidróxido de aluminio. Eso es lo que usted conoce con el nombre de milanta y que es el antiácido más utilizado. Un agente netamente químico para disminuir la cantidad de ácido que ya se produjo. Por lo tanto, los antiácidos son solo sintomáticos. El antiácido funcionará mucho mejor si se toma antes de que exista la hipersecreción.
y funciona sobre todo cuando la hipersecreción es transitoria. ¿Cuál es la forma más común de hipersecreción transitoria? La glotonería. Comer mucho. Comer mucho. Comer mucho. Cuando usted va a la casa de la abuelita, dice, uy, mijito, el médico, venga, coma ahora. Demacrado. Quizás les da doble plato, un triple plato, y sienten que ya se les sale la comida por la boca. Eso es glotonería. Y eso produce hipersecreción. ¿Por qué? Porque el estómago se dilata tanto que pierde motilidad y compensa con hipersecreción. Ahí los antiácidos caen de lujo. Pero vuelvo y repito, funcionan mejor antes de que después de. Lo cual es un poco ilógico, porque si usted ya sabe que comer mucho le va a dar hipersecreción, en lugar de tomar el antiácido que debería hacer, No comer tanto. no comer tanto, ¿no es cierto? No comer tanto, pero es que como la abuelita se resiente, entonces se toma usted el antiácido antes y ya está listo. Jamás los antiácidos sirven cuando ya existe lesión de la mucosa. Si el paciente ya tiene una úlcera, el antiácido jamás va a permitir la reparación de la úlcera. ¿Por qué razón? Porque lo único que hace es combatir el ácido ya secretado. Y si ya había una úlcera, ese ácido que ya se secretó lesiona la úlcera preexistente. Entonces no es curativo. Antiácidos son solo sintomáticos. Son solo síntomas. ¿Qué hacemos entonces con el que ya tiene úlcera? Si no sirven los antiácidos. Ahí fue donde para nosotros se volvió fundamental recordar sistema nervioso autónomo. ¿Quién controlaba la secreción ácida gástrica? ¿Quién? Les pregunta para ustedes. ¿Quién? Parasimpático, ¿no es cierto? Receptores muscarínicos, M1 o M3. Secreción, ¿no es cierto? ¿Sí? Secreción. Entonces el sentido común dice que si es que M3 controla secreción, ¿qué debería hacer yo? Bloquear M3. Bloquear M3. Desafortunadamente para nosotros eso ha sido una misión titánica que a lo largo del tiempo no hemos logrado. Nosotros lo único que podemos hacer es bloquear toda la actividad muscarínica, dar antimuscarínicos. Pero obviamente si doy antimuscarínicos, además de bajar la secreción ácida, puede tener un montón de efectos adversos que quizás salen peor que la hipersecreción como tal. Entonces por eso esa que sería una estrategia lógica, eficaz, no es práctica, no es útil. Entonces nos quedamos de nuevo empantanados, sin nada. Transcurrieron muchos años hasta que nosotros identificamos que en la célula parietal del estómago, en la que se encarga de la producción de ácido, existían receptores histaminérgicos. Y eso fue una sorpresa inesperada, porque a la histamina ya le conocíamos de largo tiempo atrás. La histamina era el mediador químico de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, de la respuesta alérgica. La histamina estaba en el cerebro y controlaba vigilia, sueño, zona reticular activada. Histamina estaba en el quimioreceptor de la náusea y el vómito y ayudaba a controlar náusea y vómito. Pero de repente encontramos nosotros receptores histaminérgicos en la célula parietal que controlaban la secreción ácida, particularmente la inducida, la estimulada, no la basal, es decir, la que es dependiente del consumo de los alimentos o cuando existe un estímulo de secreción. Y claro, nos topamos con que esos receptores histaminérgicos no guardaban analogía con los otros, con los que controlaban alergia, sueño, vigilia. Y ahí fue donde se cayó en cuenta de que había dos tipos al menos de receptores histaminérgicos, los H1, que eran los primeros, los de alergia, sueño, vómito,
y estos que estaban en la célula parietal del estómago, bautizados como H2, y que son completamente independientes. No hay actividad cruzada. Entonces, lo que bloquea H1 no hace nada sobre H2. Y hubo que diseñar agentes exclusivos para el bloqueo de H2. Ahí surgió una molécula que nos costó algún tiempo desarrollar, una molécula que bloqueaba selectivamente H2, la simetirina. La simetirina, el primero de los bloqueantes de H2. Una molécula espectacular, una molécula sintética que producía una reducción en la secreción de ácido. Nótese la diferencia con el antiácido que combatía lo ya secretado. La simetirina, una molécula que inhibía la secreción estimulada en cerca de un 90%, 90-92% disminuía la secreción estimulada. Fascinante. La simetirina fue una de las drogas más exitosas que se desarrollaron. Porque claro, ganábamos nosotros la capacidad de poder controlar la hipersecreción ácida. Y la simetirina, por ende, se posicionó inmediatamente como una estrategia para el control de todo tipo de hipersecreción ácida, sobre todo inducida. Empezó la simetirina a arrasar en el mercado. Es lo que nosotros en farmacología llamábamos antes un blockbuster, una de esas drogas campeonas. Y como sucede con todas esas drogas que son maravillosamente útiles, comienza el sobreuso. Y entonces daban simetirina hasta para las penas. Daban simetirina para todo. Por si acaso, decían, no vaya a ser que haga hipersecreción. Y con el sobreuso, ¿qué es lo que aparece? Aparecen los efectos adversos más rápido. Aparecen los problemas que no nos habíamos dado cuenta. Y para la simetirina eso fue terrorífico, porque con el sobreuso nos empezamos a dar cuenta que desafortunadamente la simetirina alteraba la esteroiogénesis. Entonces producía en el varón ginecomastia, hipogonadismo, en las mujeres producía infertilidad, amenorrea, en algunos casos producía hirsutismo. Terrible. Deje nomás que me arde el estómago frente a eso. Y volvimos a cero. Entonces lo que habíamos logrado nosotros como una conquista se diluyó instantáneamente y todos los análogos de la simetirina que se estaban desarrollando quedaron parados, quedaron suspendidos porque dijeron ha sido peligroso. Y volvimos nosotros a cero. ¿Y ahora qué hacemos con los que tienen úlcera? Para ese entonces, recién para ese entonces nosotros entendimos cómo se secretaba el ácido gástrico. Y usted recordará que la secreción de ácido gástrico es un proceso extremadamente implicado, porque se necesitan dos elementos, cloro y protones, hidrogeniones. El cloro no hay problema porque el cloro pasa transmembrana desde la sangre por la célula parietal hacia la luz. Pero el hidrógeno es todo un proceso que se necesita para poder aislarle y tenerle disponible en el citoplasma. Y cuando ya le tenemos disponible en el citoplasma, viene el desafío de lograr sacarle a la luz del estómago. Y eso encontramos que era un proceso en contra de la corriente, que por lo tanto necesitaba energía, una ATPasa. Y ahí fue donde se identificó la hidrógeno potasio ATPasa, conocida domésticamente como la bomba de protones, porque los dos son de carga positiva. Entonces, saca hidrogeniones a expensas de meter potasio. Perfecto. Conocido que eso es una enzima, ya saben ustedes que enzima que nos ponen a nosotros, enzima que podemos bloquear.
y dijimos vamos a diseñar una estrategia para inhibirle al hidrógeno potasio TPase. Y ahí nació el primero de los llamados inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el primero, el más antiguo. Una molécula que, a diferencia de los bloqueantes H2, a diferencia de la cimetilina, no solo reduce la secreción inducida, tiene casi la misma eficacia. ¿Cuánto les dije cimetilina? 90, 92. Omeprazol inhibe la inducida 92 a 95. Un poquitín más, un pelín más, nada, lo mismo. Pero, como bloquea a la bomba de protones, disminuye la secreción basal. Disminuye la secreción basal en mucha menor medida, por supuesto, pero disminuye la secreción basal. Entonces, sumativamente, tiene una actividad un poco mejor en inhibir la secreción. No puede anular la secreción, porque eso sería afisiológico, y eso es lo que no queremos. Entonces, reduce nada más. Y empezamos a dar a omeprazol al que se cruza de nuevo, porque dijimos, ya está, este sí funciona y este no produce alteración de la esteroidiogénesis, entonces tenga su omeprazol para todo. Y ahí nos dimos cuenta de algo que no habíamos tomado en consideración. Cuando usted le da omeprazol, independientemente de la vida media que tiene el omeprazol, que es relativamente corta, lo que hace el omeprazol es un bloqueo irreversible de la hidrógeno potasio TPase. Irreversible. Y por lo tanto, cuando usted da omeprazol, se anula la bomba de protones para siempre. ¿Qué tendrá que hacer el organismo? Volver a fabricar bomba de protones. ¿Cuánto tiempo le toma al organismo eso? Sintetizar una proteína, ¿cuánto se demora el organismo? 20 horas más o menos, un día. Un día, lo que quiere decir que yo tomo hoy chabolín, bomba de protones, pero mañana ya se forma una nueva. Quizás me tomo omeprazol, bloqueada la bomba de protones. ¿Qué hay que hacer? Sintetizar de nuevo. Y me tomo omeprazol. El organismo, que es recontra inteligente, ¿qué conclusión cree usted que sacará? ¿Para qué estoy formando bomba de protones? Si le están bloquea y bloquea, entonces mejor les ahorro el esfuerzo y dejo de formar bomba de protones. Quizás aparece el problema con los inhibidores de bomba de protones. Si usted da crónicamente, se produce atrofia de la célula parietal del estómago. Un mecanismo de autorregulación. Y si se atrofia la célula parietal, ahí sí que estamos jodidos. Porque ahí sí sucede lo que no queríamos. Ahí va a haber cero secreción. Y si se produce cero secreción, se produce acloridria. Y la acloridria es afisiológica. ¿Cuál será la consecuencia de la acloridria? Número uno, lógico que ya no se van a absorber bien los nutrientes, porque ya no tengo la capacidad de lisarles a los alimentos para que puedan absorberse. Y entonces voy a empezar a tener deficiencias importantes nutricionales. Dos, como ya no hay ácido, estoy quitándole al estómago su principal mecanismo de defensa frente a los patógenos exógenos. Usted cada vez que come, y peor si come de dudosa procedencia, recibe su dosis gratuita de Escherichia coli, que está por todos lados, que gracias al ácido clorhídrico se chamusca y no produce problema. Pero si ya no hay ácido, prolifera la infección y se vuelve propenso a infecciones gastrointestinales. Pero tres, y lo que es más importante al final, como hay atrofia de la célula, se produce apoptosis celular, y eso es un elemento potencialmente mutagénico que hace que se incremente el riesgo de tumoraciones gástricas, de malignidad gástrica.
Y entonces la alegría al pobre le dura poco. Y dijimos, o sea que tampoco hay como dar omeprazol. Crónicamente no, porque es también problemático. Con el omeprazol vino la idea de hacer múltiples moléculas con genes, de sacar análogos del omeprazol. Usted tiene un chorizo de análogos. Tiene el lansoprazol, el esomeprazol, son como 8 prazoles. Todos ellos, desde el punto de vista cinético, tienen 2 características. La primera, que todos son prodrogas, es decir, son inactivos. Por lo tanto, cuando usted da los inhibidores de bomba de protones, tienen que ir al hígado y se sulfatan en el hígado para activarse. Entonces, lo que funciona no es el omeprazol, lo que funciona es el sulfato de omeprazol. Y entonces tengo que hacerles la pregunta, por si acaso, ¿desde dónde se bloquea la bomba de protones? ¿Desde la luz o desde adentro? Desde adentro, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con creer que los inhibidores de bomba de protones funcionan por contacto. No funcionan por contacto, porque son inactivos. Tiene que absorberse, tiene que sulfatarse, y el sulfato actúa por vía sanguínea y la bomba de protones se bloquea de adentro hacia afuera. Por eso no hay acción inmediata. Aunque usted dé por vía intravenosa un inhibidor de bomba de protones, tiene que ir a sulfatarse y después producir su acción. Por eso, recordar, número 2, que el bloqueo es covalente. Por eso la vida media es irrelevante. Por eso que tenga más larga o menos larga, la vida media es irrelevante, porque el bloqueo es permanente, es covalente. Y entonces, en la angustia en la que ya nos encontrábamos, que nos quedamos sin alternativa de nuevo, aparecen los análogos de la cimetilina. Cimetilina que le habíamos estigmatizado por los efectos adversos. Entonces aparecieron análogos como la ranitidina, la famotidina y otros que en absoluto ofrecían mejor eficacia. Moléculas que lo que demostraron era mayor seguridad. Moléculas que no afectaban la esteroidogénesis. Y que por ende podían ser susceptibles de uso a largo plazo. Eso es fundamental. Nosotros recién estamos saliendo ahora de un problema que hubo hace unos 5 años, 6, con la ranitidina. Cuando usted lea de la ranitidina va a ver que hubo un retiro mundial de la ranitidina porque se contaminó la planta en la que se fabricaba la materia prima para la ranitidina para todo el mundo. Se contaminó con un tóxico por mal manejo de la fabricación. Entonces hubo que suspender el consumo de ranitidina y se reinició hace cosa de 1 año aproximadamente de nuevo ya el abastecimiento de ranitidina. Esas son las estrategias para el control de la hipersecreción ácida. Pero hay 2 herramientas más que quiero mencionar. La una es la que se denominan los protectores de la mucosa. Ahí va a tener usted 2 moléculas, el sucralfato y el bismuto, y que desafortunadamente se les suele confundir con los antiácidos, pero son una familia completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque los protectores de la mucosa no tratan de combatir el ácido que ya está formado como los antiácidos, sino que los protectores de la mucosa son agentes que recubren la superficie del estómago con una sola función: tratar de evitar el contacto
contacto del ácido con una superficie dentada. Yo suelo ponerles el ejemplo para que entendamos todos. Cuando usted se hace una úlcera, una lesión, deben haber jugado ustedes en la escuela, en el colegio, ¿cómo se llama eso? El castigo chino ese que se forma, que cuando avanzan, que se frotan hasta que se hace una ampollita y se lastima. Entonces, si usted tiene un lastimado cualquiera y usted todos los días se dedica en ese lastimado a ponerse unas 2 gotitas de limón 3 veces al día, ¿cicatriza o no cicatriza? Nunca. ¿Por qué razón? Porque usted sigue activando la lesión. Eso es lo que sucede en el estómago. Si usted tiene una úlcera, aunque usted baje el ácido, el poco ácido que hay sigue lesionando la úlcera, entonces no se va a reparar nunca. Entonces, pretender que un individuo, que usted le dé un inhibidor de bomba de protones o un H2 y que tenía una úlcera, se resuelva la úlcera, imposible. Eso es fracaso terapéutico. Ahí es donde se vuelven útiles los protectores de la mucosa, el sucralfato o el bismuto. Porque usted le da al paciente y forma una película que se pega a la lesión, que se impregna en la lesión y hace que el ácido ya no pueda contactar con la lesión. Y por lo tanto, debajo de la sustancia, la lesión se va a enriquecer en bicarbonato, se va a enriquecer en prostaglandinas y se va a reepitelizar más fácil. Por eso, la única función que tienen los protectores de la mucosa es como tratamiento concomitante para lograr la resolución, la curación de una úlcera, siempre y cuando se asocie a un IBP o se asocie a un H2, porque no bajan por sí solos la secreción ácida. Doc, sobre el omeprazol y así, como no funciona, o sea, si es que hay una enfermedad hepática, la idea sería no darle porque como se procesa ahí. Lo que pasa es que el hígado es muy noble, entonces uno necesita realmente cerca del 10% de la función hepática para sobrevivir. Entonces es muy poco probable que si es que nosotros le damos no se sulfate, ¿sí? Pero evidentemente si es que tiene un daño hepático sería preferible buscar otra solución antes que darle, pero funcionar sí debería funcionar, ¿sí? Y por último, aunque no hace falta, solamente recordarles que las úlceras inducidas por AINES no son por hipersecreción. Usted se acordará que los AINES bloqueaban prostaglandinas. Entonces las úlceras por AINES es porque falta moco, no porque hay exceso de ácido. Entonces jamás, ese es el error en el 95% de los libros, tiene que usted arrancar la hoja y botarla al perro. Jamás para las úlceras por AINES dar IBPs, dar bloqueantes de H2. No sirve, porque el problema no es exceso de ácido, el problema es que falta moco. ¿Qué es lo que hay que dar para las úlceras por AINES? Prostaglandinas. Hay que dar análogos de prostaglandinas. El más común análogo de prostaglandina E2, misoprostol. Ese es el verdadero uso del misoprostol, no en los ricos que ustedes se dan. Pero bueno, hipersecreción. El primer trastorno. El segundo trastorno, para los pocos minutos que nos quedan, motilidad. En motilidad nosotros tenemos 2 únicas posibilidades de trastornos de la motilidad: que aumente o que disminuya. Que aumente la motilidad o que disminuya la motilidad. Pero eso va a depender de qué segmento estemos hablando nosotros del tracto digestivo. Si nosotros hablamos del tracto digestivo superior, es decir, del estómago para arriba,
o si nosotros hablamos del tracto digestivo inferior, del estómago para abajo. Si vamos para arriba del estómago, nosotros tenemos dos problemas fundamentales. El primero, que es vaciado gástrico, y el segundo, que es náusea y vómito. Con el vaciado gástrico es bastante interesante, porque si el estómago no se vacía, se regula el apetito de forma negativa, pero disminuye la capacidad funcional de todo el sistema digestivo. Por eso, para regular la motilidad y el vaciado gástrico, nosotros tenemos una mini familia de drogas que se llaman los procinéticos, los agentes que producen cinesis, contracción. Los procinéticos es una multiplicidad de drogas que lo que actúa es dependiendo de los receptores que nosotros queremos modular. ¿Cuál será el primer procinético por lógica? ¿Quién contraía fisiológicamente al estómago? ¿Quién contraía fisiológicamente al estómago? Acetilcolina. M1 o M3. Así ya me dijeron cuál era el de secreción, cuál será el de movilidad. El que queda, ¿cierto? Entonces nosotros, primera estrategia procinética, agonistas muscarínicos. Entonces usted puede dar agentes que actúen sobre los receptores muscarínicos. Eso ya estudiamos. Usted puede dar agonistas directos, o usted puede dar, ¿qué cosa? Usted puede dar anticolinesterásico, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que aumente la cantidad de acetilcolina. Primera estrategia procinética. 2. Nosotros tenemos a nivel del estómago receptores serotoninérgicos. Usted se acordará que cuando hablamos de serotonina y comportamiento decíamos que estaban también en el tracto digestivo. En el tracto digestivo tenemos nosotros dos tipos de receptores serotoninérgicos, los 5-HT3 y los 5-HT4, que se encuentran distribuidos de forma muy uniforme. ¿Cuál está en el estómago? ¿T3 o T4? 3, ¿no es cierto? T3. ¿Y qué produce T3? Produce procinesis. Entonces hay que dar análogos de 5-HT3. Ahí tiene usted una familia de moléculas, la cisaprida y sus congéneres. Estímulo 5-HT3. ¿Quién más controla la cinesis estomacal? La dopamina. Con la particularidad que la dopamina es inhibidora. Receptores dopaminérgicos en el estómago, ¿cuál? Los únicos que son funcionales, los D2. Pero como es inhibitoria la actividad de la dopamina, ¿qué habrá que hacer para que se produzca procinesis? Antidopaminérgicos, bloqueantes dopaminérgicos tipo 2. Pero si yo bloqueo dopamina tipo 2, ¿qué problema puedo tener? Parkinsonismo. Que penetre la barrera hematoencefálica y produzca desafortunadamente, ¿qué cosa? Parkinsonismo, ¿no es cierto? Parkinsonismo. Entonces por eso es una estrategia no muy apetecible, porque si yo quiero procinesis, debo escoger un agente que no penetre barrera hematoencefálica, que se quede en la periferia. Y con eso minimizo el riesgo de parkinsonismo. Y cuarto y último de los procinéticos, un tipo de receptores que solo se encuentran en el estómago y en el intestino para una sustancia muy particular, debe apasionarlos a ustedes estudiar, que es la motilina. El nombre es explícito. ¿Qué hará la motilina? Aumenta la motilidad. Motilidad, ¿no es cierto? Estimula motilidad. Nosotros tenemos un solo análogo
de la motilina, que es la eritromicina. ¿Qué era la eritromicina? Antibacteriano de la familia de los macrólidos. A nadie en sus 5 sentidos se le va a ocurrir dar eritromicina para producir vaciado gástrico. No tiene sentido. Pero cuando usted use eritromicina, lo que no puede olvidarse es que está estimulando automáticamente vaciado gástrico. ¿Sí? Procinesis. El segundo trastorno superior, náusea y vómito. La náusea y el vómito para nosotros era un tema poco apetecible, porque era ocasional, autolimitado. Casi nadie consulta por náusea y vómito. Hasta que se desarrolló estrategias anticancerosas, la quimioterapia. Quimioterapia es la primera causa de náusea y vómito sostenible. De hecho, es el principal efecto adverso de la terapia anticancerosa, náusea y vómito. Y para eso ya necesitamos estrategias farmacológicas para no menoscabar más la calidad de vida. Entonces tenemos que focalizarnos en el centro de la náusea y el vómito. Primera estrategia, dopamina, es de control dopaminérgico. ¿Qué tenemos que acordarnos? Que eso puede producir parkinsonismo. Entonces, en el paciente con quimioterapia, lo último que quisiéramos es que se ponga parkinsoniano, pobre. Entonces, por eso funciona, pero no para uso crónico. Cuando es un vómito así medio espontáneo, medio esporádico, antidopaminérgicos. 2. Serotonina. La serotonina, ahí estaban los 5-HT4. Pero como lo que queremos es inhibir, aquí vamos a utilizar antagonistas, bloqueantes 5-HT4. Ahí surgió la familia de el famoso, esa es otra de las drogas insignes, el ondansetron. El ondansetron, el primero de los antieméticos que no tenía problemas parkinsonianos, porque bloqueaba a 5-HT4. Después salieron otras moléculas, otros cetrones. Después del ondansetron salieron otras moléculas que bloquean 5-HT4. Y usted puede dar para náusea y vómito un montón de otros agentes que tienen acción menos directa. Bloqueantes H1, usted puede dar glucocorticoides, usted puede dar cannabinoides. De hecho, uno de los pocos efectos farmacológicos buenos de la marihuana es que suprime náusea y vómito. Usted puede dar algunos neurolépticos, ¿se acuerda que dijimos que neurolépticos podían servir para náusea y vómito? Etc. Lo que no lográbamos entender nosotros es que el paciente que le dábamos quimioterapia y le tratábamos la náusea y el vómito con cualquiera de estos agentes, al tercer o cuarto día de haber recibido la quimioterapia, hacía de nuevo náusea y vómito, hacía un pico secundario de náusea y vómito. Y le dábamos lo mismo y no funcionaba. Ahí fue donde se descubrió que la quimioterapia produce náusea y vómito tardío y que eso es mediado por un neurotransmisor diferente. Recordará usted la neuropinina. Y ahora ya tenemos bloqueantes de la neuropinina. Ahora tenemos bloqueantes de neuropinina que son exclusivos para náusea y vómito tardío. Para náusea y vómito tardío. Bloqueantes de NK1. Bloqueantes de los receptores tipo 1 para neuropinina. Ahí va a encontrar usted listada una molécula que se llama el aprepritán. Con RR, aprepritán. Bloqueante NK1 para náusea y vómito tardío inducido por quimioterapia.
Y vamos a lo último, ya para cerrar con las justas. Trastornos bajos, solo hay dos, lógicos: diarrea y constipación. La diarrea, respuesta fisiológica del organismo. Y con lo que es fisiológico, ¿qué hacemos nosotros? Le dejamos. Potenciamos. Entonces, cuando el paciente tiene diarrea, jamás, nunca deberíamos suprimir la diarrea, porque es una respuesta defensiva del organismo. Al que tiene diarrea, ¿qué le va a dar usted? Agua, para que no se deshidrate. Nada más, es decir, tiene que compensar el agua. Por eso, el capítulo que está bautizado como los antidiarreicos no debería existir. Es un capítulo perverso, porque cada vez que usted pare la diarrea va a agravar algún problema adicional. Porque si la diarrea es infecciosa y usted le para, el patógeno se queda en el organismo y produce más daño. La infección se prolonga durante más tiempo. Entonces, nosotros no deberíamos detener jamás la diarrea, mucho menos en el niño. En el adulto puede ser, porque se supone que tiene conciencia y sabe que de todas maneras va a perder líquido. Porque lo que nosotros tenemos en el capítulo de los antidiarreicos, en realidad, son agentes que cambian la consistencia de las heces, que maquillan la diarrea, que disminuyen la frecuencia evacuatoria, pero que no afectan la pérdida hídrica por detrás. Entonces, por eso digo que en el adulto, al final es más fácil explicarle y decirle, usted va a seguir perdiendo agua. El adulto tiene un sensor de volumen que funciona mejor que los niños. Pero si usted a un niño, a un bebé de 6 meses le para la diarrea artificialmente, ni va a pedir agua, ni se va a parar a tomar agua, ni va a decir tengo sed, y lo que va a hacer es deshidratarse descomunalmente. Entonces, por eso antidiarreicos no existen. En la constipación, ¿cuál es la causa fundamental de la constipación? ¿Cuál es la causa fundamental? Deshidratación. Dos mecanismos: o que hay parálisis intestinal, no hay peristaltismo, o dos, que se desecan demasiado las heces, se reabsorbe demasiado agua. Entonces, ¿con qué va a corregir usted la constipación? Si es por peristaltismo, le va a dar procinéticos, que ya vimos, los mismos. Le va a dar procinéticos para que recupere el peristaltismo. Y dos, si es que se trata de desecamiento, lo que tiene que darle es agua. A toda persona que tiene constipación tiene que decirle que le falta agua. Tiene que tomar más agua, porque si se hidrata, no se desecan las heces. Facilito. Queda entre paréntesis alternativas para estimular peristaltismo. Y no se olvide que el mejor estímulo para estimular peristaltismo es la irritación. La irritación de la mucosa. ¿Cuál es el irritante doméstico más común? Ají. La capsaicina, el ají, ¿no es cierto? Si se hace machito y pone mucho picante, ¿cuál es la conclusión? Diarrea. Diarrea. Se irrita el intestino y se aumenta el peristaltismo. Entonces, irritantes son excelentes peristálticos. Hasta ahí llegamos. Nos vemos viernes, 7 de la noche. Porque me están acabando. ¿En serio?